Gatumoai aiko beboshe landereke kavam tere ante masheve ahai korei koshe corazón shembotaro bata nereje a pensaro apurando ñandera sarai mapashe kewe ku estrella mimi veamo batete bejareo mimiga dai ya bai baisha nerera heiba sereno y kanwa Fue la primera construcción, la primera casa, la primera vivienda de Yataití. Esta que está en la esquina, profesor. Esta que está en la esquina. Primero se construyó esta casa, ahí vivieron los maestros y los obreros que hicieron esta iglesia. Yataití tiene su historia, bicho, ya que este es, primeramente Yataití se constituyó en otro lugar, a 4 o 5 kilómetros al oeste de lo que ahora estamos. Inicialmente, y después viene hasta este sector. Después hubo una pequeña tragedia, entonces los habitantes se mudaron a lo que hoy es Yataití. ¿Qué pasó? En 1701, en la última refundación de Villarrica, los que tenían ganado vacuno salieron del centro de Villarrica con sus animales y vinieron acá y en Yataití, lo que hoy es Felipe Pérez Cardoso. Sí. Ahí se constituyó un pueblo con caseríos con aproximadamente 200 almas, decían antes la gente que nosotros ahora le llamamos habitantes. 200 almas, caseríos, hasta que ocurrió una tragedia. Se le mató a un sacerdote, a Inocencio Gauto justamente, entonces toda la comunidad migró a lo que hoy es Yataití. Y el capitán Bartolomé Oviedo, un capitán español, donó gran parte de su terreno para la iglesia, para el cementerio, para lo que hoy conocemos. Eso fue aproximadamente ya en el año 1800. Entonces, y el primer oratorio, Cristo Rey de Capillacue, quedó, después vamos a pasar ahí, y se construyó esta iglesia de Virgen del Rosario. Entonces, históricamente, para todas las personas que lleguen a Yataití, esta esquina, esta casa fue la primera que se construyó, donde vivieron estos obreros que construyeron la iglesia Virgen del Rosario. Qué lindo arrancar por el inicio de esta hermosa ciudad, ¿verdad? Sí. La primera casa, la iglesia. Y después tiene su historia ya por lo de el cierre de las fronteras que realizó el doctor Francias. Entonces la historia dice que los yataitienses ya se ingeniaron para tener una vestimenta propia de lo que hoy conocemos como el Laopoí. Por eso ellos empiezan con la confección del Laopoí. ¿Querían diferenciarse de otras ciudades o cómo arrancan la confección? Anteriormente el Paraguay importaba telas de Inglaterra, sí, especialmente de Inglaterra. Se cerró las fronteras, entonces nosotros ahí teníamos arranca. que vestirnos. Pues el doctor Francia había cerrado todas las fronteras. Había cerrado las fronteras. Quería que el Paraguay sea autosuficiente. Entonces las mujeres de Yataití se ingeniaron en crear lo que es la tela del Laopoí, justamente. Y en las instituciones públicas, especialmente acá en Yataití del Guairá, es normal que nosotros utilicemos hoy, aproximadamente hace 2 horas, me avisaron que usted iba a venir, pero yo estaba así vestido, no es que me preparé para la ocasión. Para nosotros es normal, porque un producto de Laopoí, cuanto más se lava, cuanto más se usa, parece más nuevo. Ah, mira. Sí. Entonces,
el doctor Francia cierra la frontera Las del Paraguay fronteras y las yataitenses se ingeniaron se ingeniaron a no tener esa tela que venía, que se importaba. en crear la propia tela, lo que hoy es ¿Se la sabe hoja. algún nombre de esas mujeres que Realmente no se sabe, pero sí después ustedes Pero van a salió de pasar acá. salió de acá, inclusive ese conocimiento de realizar la tela a mano va transmitiéndose de generación en generación, que después ustedes van a pasar también a ver cómo se realiza el telado de la opollía en un telar rústico. Como podrás ver, los marcos fueron hechos a mano, tallados a mano. Las trancas son de la época. Las bisagras. y funcionan una maravilla. Sí. La parte de maderamen se trajo de los bosques de Natalicio Talavera, que es una ciudad también del Guairá, que queda de acá a 20 kilómetros aproximadamente. El país Inocencio Gauto se fue a traer con varias carretas para el maderamen de la iglesia. Y de la campana de la iglesia, ¿qué sabemos, profesor? Se dice que fue donado por don Carlos Antonio López también, pero que siempre se mantuvo acá, nunca se movió. Esta no va a la guerra, esta no se llevó. Esta no se llevó. Se Porque mantiene la misma campana que donó don Carlos Antonio López. Porque en la época de la guerra se habían llevado todas las campanas. Para hacer proyectiles de cañones, Sí. pero esta no. Esta se quedó acá. Acá podemos subir. Sí, el que se anima puede subirse. El campanero se sube acá. Antes de la misa se realiza la campanada por el campanero. Y queremos mostrar una campana de la época de don Carlos Antonio López que no fue llevada para Sí. Y que ahora existe ahí la guerra, para utilizar, ¿verdad? como bala de cañón, como fue el cristiano, por ejemplo. Un cañón cristiano Que fue hecho sigue en el Brasil. por las fundiciones de las campanas de algunos templos. De En algunos Ebecuí, en La Rosada. En la Rosada, en la fundición de Ebecuí. Esto es parte importante de la historia también, que las campanas de la iglesia de Yataití se quedaron en Yataití, Sí. no se llevaron Sí. a la fundición de hierro. Y que fue donación de don Carlos Antonio López. Bueno, vamos a subir. Hay que mostrar eso. No, ahí el camarógrafo más puede subir. Sí. Para que estén entre dos imágenes. Ok. Y tratar de subirte ahí y ponerme el sonido. Dale.
la página de Yateití en donde está el campanero tocando la campana. Viene el audio de ahí. Llega. ¿Qué tal, Gus? Bien, llegaste. Bueno, histórico estar en el campanario de la iglesia de Yateití. Estas dos campanas que fueron donadas por Carlos Antonio López y en ningún momento fueron llevadas a la fundición de hierro La Rosada en el Uruguay para que se derritan y se dan balas de cañón, el cañón cristiano, que también fue otro de los materiales de guerra que se utilizó en la época de la guerra, ¿verdad? Estas campanas siguen aquí y son originales de la época. ¿Cómo es eso, madre? Kuamannorire emandua minere jujarere ¿Qué están enseñando acá? ¿Qué están aprendiendo? Estaba en la peluquería. ¿Quién es la profe acá? Acá. Adelante, profe, vení un ratito, vamos a hablar. Contanos un poco cuál es el trabajo que están haciendo las mujeres acá en Yateití. Ahora- Aparte de la OPOI, Sí, también se le aparte. enseña. Claro. Se le enseña peluquería. Yo si tenía largo mi pelo ya le pedía No te podemos una contar trencita, nomás. ¿verdad? Sí, sí, vamos a hacer también. Peluquería también. Ahora están Para haciendo color y trencitas. Sí. Justo Gus quería color, quería un poquitito algo rubio, Mechita. de mechita. Sí, estamos trabajando acá. Bueno, ¿y cuántas mujeres están 30. aprendiendo? 28 estamos. 28. Entre 28 Sí. mujeres. Comité, Huepajú, Sí, hacemos artesanía en OPOI y también peluquería. a través del SNBP. Qué bueno que tengan la posibilidad de aprender Claro. y después de trabajar, Sí. ¿verdad? Al aprender acá, ¿dónde van a trabajar? Y pueden hacer a domicilio si es que no pueden abrir para su salón. Sin problema Sin pueden ir a problema, hacer trabajo sí. a domicilio. Es un curso Cuestión de de suerte. 6 meses que ya aprenden todo lo básico. Mira qué bueno. Sí, ya salen profesionales. Qué gusto, les quiero felicitar por En diciembre vamos a por culminar. el trabajo. En diciembre ya termina. Sí, O sea, desde enero ya pueden trabajar. sí, ya están O sea, que trabajando. para la algunas. fiesta de fin de año Sí. podemos trabajar porque el 23 terminamos nuestro curso. Justito. Para la fiesta. Qué bueno, quiero felicitarle un poco y agradecerle que nos permitan llegar en horario laboral para ustedes, ¿verdad? Horario laboral y de estudio. Muchas gracias, chicas. Practicamos también la Sí. panadería y confitería, También. vean ahí noiteco ¿Dónde? y da la ore, ro yapujala, y da la ¿Cómo que ore. ya por la vende? Ahí está Panadería. el hornito. No, este El el horno. horno. A la Pepe Moroma de la Baja, llama y la ore horno. Horno ahí. Horno no lo estaba ahí. Bueno, completito. Estamos. O estas mujeres necesitan horno,
Muy importante el tema de la vista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Usted la importante estrella. Lente, No, casi traumatólogo, no nos vemos. Sí. oculista. Sí, ya les va. Quiero mostrarle a esta señorita su peinado. Sin hacer ruido, que no se... que no tenga vergüenza. De acá nomás hacer un zoom hasta allá, porque ahí está, pasito. Pelo natural, pelirroja y ponazo. Ella prende también o viene a ponerse churra. Para modelo ella viene. Ya, Elena, quietita se queda. Y aprenden a hacer trenza. ¿Cómo se llama? Poner una foto. Si Sí, se por puede. favor, por favor. Cami. Hola Camila. Hola Camila. Va a salir en la tele sin mambular. Sabe cantar, ella cantarle un poco, Camila, al señor cantarle. Cantarle un poco. ¿Qué sabe cantar Camila? Le vamos a aplaudir, Camila. Que quiere aplauso ella. Aplauso quiere ella. ¿Qué canta ella para empezar? Arroz con leche. Me quiero casar. Cantaba ya. Señorita. No. Quiere cantar. Demasiado prensa. Por favor, vamos a respetar. Si no quieren, no quieren. No vamos a estar abusando. Doña querida, yo quiero verle la foto. Pero me no que ya Yo así con mi Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está la que se está haciendo el color? Julia. Háblense, ¿qué le importa? Ahí está. Sonría nomás. Sí. Ana, Sacame a mí también, cariño, mi teléfono. No quiere saber nada. Mírame. No quiere saber nada de vos. Cami, reíte un poco. Cantar. Así. Ahí Bueno, mano, vamos a molestarle acá. Bueno, queremos hablar con la otra señora también. Nosotros le queremos invitarle a toda la gente de Asunción, Sí. de todas partes. Queremos aprovechar esta oportunidad para la Expoferia, para que venga, para que venga a conocer Yataití, para que venga a comprar algo de nosotros, porque nosotros necesitamos vender algo, queremos venderle. Y nosotros necesitamos mostrar lo que hace el Paraguay, lo que hace la Paraguaya. Exactamente, y acá es todas las mujeres, 99%. Nosotros trabajamos en Apoy, de chiquitito, de 5 o 6 años, cuando empieza a saber juntar el Apoy y es la trama, ¿verdad? Ya empiezan a hacer. ¿Cuándo le invitaba a la gente? Contanos. Y nosotros le invitamos para la Expoferia, y le invitamos para todos los días. ¿Cuándo empieza, Presidenta? 25 de noviembre hasta... Y ahí está. Sí, nosotros le esperamos el 25 de noviembre hasta el 4 de noviembre. Y mostrarle a la gente todo lo que hacen. Eso es lo que quiero ahora, que le muestre a la gente. Bueno. Chao, Acá chica. está la chica, está haciendo los bordados, ¿verdad? Este es un mantel de 3 metros y medio. Así. Bordando, ¿verdad? Para que la gente vea los trabajos. Ya vemos también una blusa, parece que. Una blusa. Quitamos esta remera negra de ahí para mostrarles. Vamos a ver. Ayer nosotros le entregamos, hicimos una entrega para un colegio de Asunción, ¿verdad? Una Mira qué camisa, lindo. una camisita. Trabajamos sobre pedido también. Muy lindo. ¿Y a qué número la gente puede llamar a hacer los pedidos, Presidenta? Y 82-84-94-60 y también en línea baja 20-023 Ahí está. con la señora María Borja.
Para que Y- llamen y hagan su pedido. Exactamente, y ahí de ahí nos distribuimos ya los trabajos para todito, porque todito tiene que alcanzar. Espectacular. Lindo trabajo el que están Y haciendo. sí, porque este es el corazón de Yataití, el sustento de la familia, el día a día de la familia. Porque nosotros sin el apoyo y sin el trabajo no íbamos a existir, Yataití no iba a existir. Pero gracias a la gente de antes que nosotros podemos y que de chiquitita empezamos a hacer, ¿verdad? ¿Quién te enseñó a vos? Mi mamá, que ya murió en paz, hace 29 años que murió, pero mucho me enseñó porque no sabía contar, 5 años todavía no sabía todavía contar, ¿verdad? Pero me hacía contar mi mamá, ¿Y vos a cuánta gente ya le enseñaste más o menos? y más o menos ya, Mucha gente. mucha gente. De chiquitita yo aprendí lo a hacer y de ahí ya empezamos a hacer en la escuela, le enseñamos a nuestras compañeras y así nos vamos enseñándonos. Se puede decir que el trabajo en Naopoí no va a morir nunca. No, en Yataití es el especial el apoyo porque se hace en todas partes el apoyo, pero no se hace como se hace en Yataití. Yataití es el caracol del apoyo, como se dice. Qué bueno. En ninguna parte no van a ganar. Si Yataití está presente, Yataití tiene que ganar por su trabajo, porque no tiene revés el apoyo. Tiene así. Te voy a decir, vos no vas a saber si realmente este es el lado o este es el otro lado. Doble. Doble fa. ¿Ves? Y ves, y este es el lado. Y entonces, Yataití no tiene rival, como te voy a decir. Y nos dijeron que el Naopoí cuanto más veces se lava, más limpio está. Mira, el apoyo resiste 50 años. Eso te puedo asegurar, porque en donde yo me voy me dicen tantos años ya este el apoyo. Y a veces yo digo, ¿por qué no se mueve tanto apoyo para volver a vender? Porque yo me voy Sí, en pues, Chile y dura me dice, demasiado. ay, yo ya compré esos 50 años atrás. Mira un poco mi ropa, me dice así. Ay, yo quiero vender ahora, dije. Pero vuelve a comprar, porque es bueno para, no se transpira con el agua, porque chupa, es algodón y chupa el agua. Eso es lo bueno. ¿Y el lavado tiene que cuidarse o...? No, el lavado se puede lavar con lavarropa fácilmente, se puede lavar a mano, A mano. como vos quieras. El lavado es bueno, súper bueno. Y si de acá de Yataití se compra, no se encoge. Si vos compras a otro lado, se encoge. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque se hace, ¿cómo te iba a decir? Sin lavar, también se hace de ancho. Y nosotros siempre hacemos de largo. Y del Ese es el ancho. secreto. Y el ancho cuando se lava, se encoge así. Y de largo no. Y el largo no. Ese es el secreto de Yataití. Gracias. Muchas gracias y felicidades por el trabajo que hacen. Gracias a usted de corazón por venir a conocer a Yataití. Y le vuelvo a invitar otra vez a toda la gente que pase por Yataití. Y a ustedes otra vez les vuelvo a invitar para que vuelva a Yataití. Y le esperamos y le vamos a esperar de corazón para la feria de Yataití. Peyuyuta. A Peyuta ya un pelar igual su le prometo ahí. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Gracias. Gracias. Se consola.
En nombre de todos los veteranos de la guerra del Chaco del 32 al 35, rindo homenaje de admiración y respeto a la heroica mujer paraguaya, a las madres y hermanas. Sargento primero Adolfo Jiménez, lisiado de la guerra del Chaco. Y ahí está, Santiago, 1206 de 1969. La historia que forma parte también de esta plaza. Y este es el lugar de los actos patrióticos. Por ejemplo, el 14 de mayo acá se celebra. Ahora el 12 de junio no, porque hay un predio especial con unos monolitos con los nombres de cada uno de los excombatientes en otros sitios. Acá no lejos. Y el lugar de concentración de la gente en la fiesta de la tradición, por supuesto. Acá es donde ellos vienen a montar sus puestos de venta. Ya estamos Santiago de doña Julia. No, me dijo, no me diga doña. Julia, en Santiago y Julia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar la Bueno, le presento al hijo de Santiago y de Julia, que te presenta a las cámaras también. Mucho gusto, Micho, y a todo el equipo en Bahía Chapa. Estamos felices de recibirla acá en casa de ahora. Gonzalo. Gonzalo, yo soy veterinario y ahora estoy de RPP acá por Tacuaté. Y justo Karin está un poco resfriado, doctor. Vamos a visitar la veterinaria, ¿no? Y Gu también estaba un poco trancadito. Vamos a descongestionarle a todos. Así mismo. Y bueno, ahora vamos a irnos al plato fuerte de Tacuaté, que es el asado a la estaca, al estilo misionero, ¿verdad? Con carne producida acá en Tacuaté, con certificado de calidad nuestro. Toda la materia prima, el 90-95% de lo que usamos acá, producimos nosotros. Se produce acá en Tacuaté. Sí, en este caso la carne bovina, el chorizo, que es un derivado ya de la carne bovina, un poco de carne de cerdo. Y bueno, elegimos el primer, o si no, mira, esto es una tapa de cuadril. Vamos a sacar la tapa. Vamos a meterle un cortecito. Acá Don Papi es el jefe. Don Papi es nuestro jefe acá, el que nos... Vamos a cortarle este, Don Papi. Bueno, vamos a mostrar que está bien jugosa todavía. Tiene 5 horas de cocción más o menos esto. Que Don Papi no se enoje, Permiso, Don Papi. Adelante. Mira lo que es esto. Bien cocido. Que la gente no se olvide que yo me lavé las manos. Este te puedo... Sí, es la hay que picaña. degustar. Esta es la famosa picaña. Picaña, por eso es jugoso. Tiene un poco tapa De cuadrada, tapa cuadrada. tapa cuadrada. Mmm. No, este tiene un sabor maravilla. ¿Dónde ya? Vamos a probar otro. ¿Qué es lo que se ríen ustedes? ¿Y a nosotros cuándo nos va a tocar? ¿Eh? ¿A nosotros cuándo nos va a tocar? ¿Y ustedes están trabajando? ¿O qué creen? Ni Gustavo. Esta es la tapa. Y esto va a quedar filmado, o sea que te estoy dando a comer en la boca. Van a pensar mal nuestros amigos. Vamos a hacer el avioncito. Veníamos a hacer el avioncito. ¿Cómo te hacía tu mamá? Abrí tu boca, mi hijo, dale.
Siempre la picaña. Uno más ahí para Tiene que ser Santi. jugoso. Ya mondó. ¿Eh? Grande y tuvo que Santi. Karim. No sé. Santi. Bárbaro. Filmate o trate de filmar. Sí. Si ahorita chiquitito te voy a contar, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, don papi, se merece el aplauso para el asador. Eso, barbaridad. Yo voy a abusar un poco, don papi, si me prestas tu cuchillo. Aquí tiene. Ese es el auténtico chorizo misionero. El auténtico chorizo misionero. Quiero mostrar. Hecho acá también. Bien cocido, jugoso. Qué bueno. Esto vamos a cortar acá. El plato donde está la sopa. Voy a sacar un poquito. Ahí está la sopa hecha por doña Conchita, que es la jefa de la cocina acá. Hola doña, ¿cómo te va? Muy bien. Tranquilo, pa. Sí, todo tranquilo. Muy rica tu sopa, doña Conchita. Muchas gracias. Queremos agradecerte que nos hayas cocinado en esta noche. Le hice con mucho amor para Richo Rivero y su equipo. Bueno, este es el auténtico chorizo misionero con mandioca y sopa. Y el primer bocado va a ir para una persona trabajadora, para una persona que se merece este primer bocado, porque desde muy temprano empezó a trabajar y hasta alta hora de la noche sigue trabajando. Y es un ejemplo de persona, realmente un ejemplo de persona a quien yo admiro mucho, respeto y espero que siga siempre trabajador. Así que muchas gracias por estar conmigo. El placer es todo suyo. El placer de ustedes. Fue un placer para usted trabajar conmigo. Mentira. Bueno, doña Conchita, vea que vamos a preparar otro pedazo para el equipo que realmente trabaja. Vení, Gus. Otra vez. ¿Cómo le gusta el avión? Diego está disfrutando. Jamás, compañero. ¿Ya está? 3, 2, 1, vamos. Hola, grupo. Dale, Gus. A la 1, a las 2 Abrí tu boca como hombre. y a las... Muy bien. Puñando caruja ya. Sí. Tú cucarú. Puñando caruja. Ahí está. Bueno, ya. Vamos, Santi. Bárbaro. Ya mi segundo ya. Ahí está. Espectacular. Bueno, queremos invitarles a que sigan disfrutando de Maella, sigan disfrutando de todas las ciudades. Y cuando vengan a Santiago Misiones, Te esperamos acá por, ¿qué hay que hacer? Por el Hotel Rural Cacuatí, para que vengan a conectarse con la naturaleza y a deleitarse con la gastronomía misionera. Les cuento que todo es posible en Samsung Club, porque cada vez hay más socios, más categorías, más promociones para disfrutar de este servicio increíble. Descarga ya la app de Samsung Club en Google Play y Galaxy Apps para verificar que tu teléfono es homologado y poder acceder a sus beneficios. Exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay, porque todo es mejor in the cloud. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní.
soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones. Estamos en la casa del artista Miguel Alarcón, que acaba de tirar. Vamos a saludar y vamos a ver sus obras. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Dicho Rivero. Encantado, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por recibirnos en tu casa. Esta es tu casa, tu taller completito. Completo. Es la galería, yo soy el dibujante, pintor, escultor. ¿Dibujante? Pintor, escultor. Es posible. ¿Allá por Peite? Allá por Peite. Ya, esa mina no le trabajo fuera, y está, acá la casa ya ves. La casa de entrada, la casa es obra mía totalmente. Y estamos haciendo muchas cosas para tirar ahora. Estoy haciendo. Yo soy egresado de la Escuela de Bellas Artes en el 67 y al egresar nomás entré a trabajar a BC Color. Y ahora me jubilé hace rato ya. BC Color. Y ahora como dibujante, pintor y escultor, y me vine a mi valle de nuevo a vivir otra vez. Yo viví casi toda mi vida en Asunción. ¿Y ya tenía este lugar en Atirá? Sí, ya tenía. ¿Y empezaste a construir? Construí, no, ya hace rato, ya en el 96 ya construí. En el 95 adquirí la propiedad, en el 96 construí. En el 90... Qué lindo. En el 90 diseñé el portal. Y hasta ahora sigue siendo la única ciudad con portal de entrada en todo el Paraguay. Esa entrada es maravillosa y hay ciudades que quieren replicar y sería fantástico que sean más entradas así tan agradables, ¿verdad? A la vista. Ahora estamos en unos planes maravillosos para Atirá. Bueno, ustedes vinieron a hablar yo hablo de Atirá, ustedes quisieran hablar de la galería de pintura. Yo quiero hablar de Atirá, quiero hablar de lo que vos hacés. Vamos a continuar hablando de Atirá. Quiero hablar de tu trabajo, acá está el Feliciano Martínez. Este es el boceto. Que es un boceto va a ser un ciudadano ilustre, ¿verdad? Que hizo muchísimo por todo el Paraguay. Por todo el Paraguay y por Atirá especialmente. Sí. Él fue generó esta ciudad limpia, de conciencia. El 14 de octubre, la semana pasada, hoy hace 8 días, fue su cumpleaños. Tenía que cumplir 68 años. Él falleció en el 2005, puede ser 2004, por ahí más o menos fue, ¿verdad? No sé, 68 años tenía que tener en este momento. Sí, por ahí, decir. Más o menos por ahí me habían dicho. Hicimos un cumpleaños ahí frente a la estatua del Indio José. Y bueno, y fue un festival medio familiar de toda la ciudad de Atirá. Fue una cosa fantástica. Me llama muchísimo la atención este cuadro. El almacén. El almacén paraguayo, ¿verdad? Que casi ya no existe. Se ve muy poco esto. Muy poco, ya casi nada. Últimamente se convirtió en todo supermercado. Y queremos hacer a la altura, un poquito más del lado de la estación de servicio, 500 metros después para este lado del portal. ¿A qué medida quieren hacer esto? Y este boceto tiene 8 metros por 4 de ancho. 8 por 4 va a ser esto. 4 metros así. Y 8 de alto. Hasta acá tiene 7 metros 50 a la medida que yo le hice. Y vos primero haces así la maqueta. Hago así la maqueta para mostrar. ¿Sabe por qué? Porque no hay suficiente dinero en Atirá. Entonces hacemos sponsors. Sí. Hablamos a Telefuturo, por ejemplo. Así que a los jefes ahí. Le hablamos por ejemplo a Telefuturo, más que bienvenido al proyecto. Te conocía y no sabía que no entendía yo que eras del... Te conozco por la tele, pero no entendía que eras del... No, tampoco te ubicaba. Este cuadro tiene una historia simpática. Este cuadro. En el 67 yo hice
el boceto, Sí. porque iba a ser mi tesis para terminar mi carrera en la Escuela de Bellas Artes, Sí. dependiente de la Universidad Nacional de Asunción. Y hice el boceto. 66 era. Hice el boceto. Atigrá tenía un camino de tierra que unía el 48 con este. Bueno, en este lugar se construyó en el 90 el portal. Acá hay unas cuantas casas, acá hay una estación de servicio, acá en este lugar más o menos es el lugar donde pensamos hacer el... Sí. Miren la diferencia. Y este era el pueblito de Atigrá. Eso nomás era. Eso nomás era. Acá, este era la casa de mis abuelos. Y estaba la iglesia y se veía estos cerros. En uno de estos cerros que estamos nosotros. Creo que es este. Después con el tiempo yo compré. Y ahora está la estación de servicio acá, está un supermercado al lado, acá hay un puente. Y esta imagen quedó en el tiempo. Quedó en el tiempo y después cuando me jubilé de ABC, vine acá a hacer mis cosas. Este es una maqueta para hacer un mausoleo, el mausoleo del Indio José. Vamos a... Está es una primicia de ver esto, ¿verdad? Está aprobado, sí. Todavía no... Esto se va a realizar... Y en el patio, en la plaza que está pegada por la iglesia. Bueno, ya estamos con don Ariel Sosa y la banda de músicos Santa Cecilia de la ciudad de Santiago Misiones, así que un gusto, bicho, un gusto. Oh, pues están de cargo, doña Genumina, la música paraguaya. Vamos a escuchar música paraguaya y chamamé vamos también, a hacer un poquitito de chamamé también. Los amigos ya estuvieron haciendo ya también un poco de chamamé en instrumento a cuerda. Nosotros vamos a hacer un poco de polka y un poco de chamamé con instrumento a viento. Agrupación Santa Cecilia de Santiago Misiones. Empezamos con este tema Carrera P, se llama la música. Es paraguayo, y vamos a hacer un popurrí de música paraguaya. Después vamos a cortar y hacer un poquitito de chamamé. Muchas gracias, Ariel. Música.
favor que pasen al escenario principal, ¿verdad? Claro, claro, claro. Ariel, a Francisco y a Samuel también. Adelante, muchachos. Todos santiagueños. Yo estaba hablando con Ariel y me dice que hay veces que tocan 4 horas así con toda la banda. 4 horas en una jineteada, 4 horas solemos hacer música. Cabe destacar, te estaba diciendo también, bicho, te estaba diciendo que faltan integrantes, nos faltan 3 integrantes más de repente. Que están en otro lugar del país. Están en otras ciudades por cuestión de tiempo, de repente no pudimos contactar con ellos, ¿verdad? Pero estamos acá los santiagueños y compartiendo. Y muchísimas gracias también a vos, bicho, y a toda la producción por haberse acercado mediante ustedes, mediante este programa también se está conociendo nuestra ciudad, Santiago, lo que hacemos en Santiago, y nosotros vivimos esto, bicho, la música. Y como te digo, muchísimas gracias y adelante por siempre en Baeisha. Muchas gracias, don Ariel. ¿Y a qué número la gente puede llamar para que Banda Santa Cecilia, claro, se vaya a tocar? Claro, en una jineteada, de repente, jineteada, fiestas privadas, divorcio y todo amenizamos. O sea, ese sí que es una fiesta. Sí, verdad. 0981-696-327, pueden llamarnos a ese número, pueden contactarse con nosotros y Agrupación Santa Cecilia vamos a estar presentes en sus eventos en cualquier punto del país, bicho. Muchas gracias, compañeros. Para mí es un honor compartir con ustedes y dejar plasmado estas imágenes también acá con Samuel y con Francisco, grupo Los Amigos también, santiagueños, sí. Y agradecerles su presencia. No, más que nada agradecerte a vos, a toda, como dijo don Ariel, también a la producción, y cabe destacar que esto es algo el trabajo que vos estás haciendo es algo muy importante, porque gracias a eso se está conociendo muchos rincones del Paraguay, así que tal vez mucha gente no conoce. Y bueno, a nosotros nos tocó vivir tu presencia acá y estamos muy agradecidos también por la invitación y que sigas adelante con eso. Gracias, muchachos, y si tienen algún número para que las chicas llamen también para que se vayan a hacer las 12, ¿verdad? Algún cumpleaños. Algo siempre. Claro. Banda Santa Cecilia con el grupo Los Amigos juntos. Sí, pueden llegar cualquier contrato así que quieran hacer, estamos con el número 0993-551-134. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchas y gracias. que sigan los éxitos, y agradecer a esta gente maravillosa. Si le puede presentar a Ariel a toditos, porque yo que se le conozca a cada uno. Claro, saxo tenor, Víctor Darío Maciel, empezó desde los 12 años con nosotros. Él empezó desde los 12 años, desde muy chico. El muchacho de la trompeta es Jorge Mancuello. Sí, empezó de 12 a 13 años también con nosotros. El muchacho de la batería es Darío. Empezó hace como un año por ahí que está con nosotros. El muchacho es, digámosle, fundador del grupo allá en el bombo platín. Es Juan Ramón Mora. Y en el güiro está Víctor Maciel. Víctor Jiménez está en el güiro también. Nosotros tres, como ya te estaba diciendo fuera del aire, bicho, nosotros tres somos de repente lo que somos más antiguos. Ya después los muchachos fueron acoplándose, pero somos una gran familia, ya pasamos muchísimo por muchísimo y estamos para más, bicho. Gracias, muchachos, muchas gracias a cada uno de ustedes. A vos, bicho. Gracias por estar, muchas gracias, muchachos. Y que siga el éxito de nuestra música, de nuestra cultura, y que viva el Paraguay, ¿verdad? Y que vivan Baeisha, bicho. Muchas gracias. Ahí estamos. Dale, bicho. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras. No hace falta negar lo que amas. No hace falta